Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de México y América, emperatriz de América. Lectura del libro de la sabiduría. He dado como la vid graciosos retoños, y mis flores han dado frutos de gloria y de riqueza. Yo soy la madre del amor puro, del temor, de la ciencia y de la santa esperanza. En mí se halla toda la gracia de la doctrina y de la verdad, toda la esperanza de la vida y de la virtud. Venid a mí los que me deseáis, y hartaos de mis frutos, porque pensar en mí es más dulce que la miel, y poseerme más que el panal de miel. Mi memoria vivirá de generación en generación. Los que me coman tendrán aún hambre, y quienes me beban tendrán aún sed. El que me escucha no sufrirá decepción, y los que obran por mí no pecarán. Los que me dan a conocer tendrán la vida eterna. Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo partió María presurosa por las serranías a una ciudad de Judá, y entrando en casa de Zacarías saludó a Isabel. Al oír Isabel el saludo de María, el niño saltó de gozo en su vientre. E Isabel se sintió llena del Espíritu Santo, y exclamando en voz alta, dijo: Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Y de dónde a mí tanto bien que venga la madre de mi Señor a mí? Pues lo mismo fue llegar la voz de tu saludo a mis oídos, que dar saltos de júbilo la criatura en mi seno. Bienaventurada tú que has creído, porque se cumplirán las cosas que se te ha dicho de parte del Señor. Y dijo María: Mi alma engrandece al Señor, y mi espíritu salta de gozo en Dios, Salvador mío. Las personas que van a renovar hoy la consagración a la Virgen María, o que la van a hacer por primera vez, traten de hacerlo haciendo una ofrenda a la Virgen, algún regalo, alguna presente. Puede ser un rosario, puede ser flores, puede ser una visita a una imagen de la Virgen de Guadalupe, por ejemplo. Y los que no pudieron hacerla este año, pues tal vez el año próximo la puedan hacer, o incluso la pueden hacer en cualquier día del año que sea una fiesta de la Virgen, y hay que prepararla con anticipación, con los 30 días de preparación, según el método de San Luis de Montfort. Y pueden, por ejemplo, si quieren hacerlo el día de la Virgen de Guadalupe, deben comenzar el día 12 de noviembre a hacer las meditaciones, y antes del 12 de noviembre pues leer el libro sobre el Tratado de la Verdadera Devoción. ¿Cuánto tiempo necesitan? Pues puede ser 2 semanas, puede ser, no sé. Si usan la lista de la consagración que yo tengo en mi canal de YouTube, pueden oírlo, el libro leído, que dura como 4 horas y media. El tiempo necesario pues que se necesita para oírlo, pues si se reparte en una semana no es muy difícil. También el texto de la consagración que hemos hecho ya para ser impreso, y se puede hacer manuscrito, cada quien escribe de puño y letra, es lo ideal, pero si no, pueden usar este texto que se puede imprimir, y ya impreso se guarda, y se guarda con cuidado para que no se maltrate, para que se pueda seguir renovando todos los años. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Estimados hermanos, estamos en la fiesta de Nuestra Señora, que es patrona de México, de América, y que es protectora de todos aquellos que recurren a ella. Es decir, que la Virgen prometió su protección no solo a los habitantes de estas tierras, como ella dijo a Juan Diego. Ella dijo: yo estoy aquí para proteger a los habitantes de estas tierras, ¿verdad?
de México y se puede extender a América. Y también ella dijo, y también yo daré mi protección a todos los que me invoquen, o sea, su protección se extiende a todas las personas que en el mundo quieran tenerle devoción y acudan a su protección. Ella es madre de todos porque es madre de Dios y es madre de toda la humanidad. Y esta imagen pues tiene una especial significación, porque cuando se ha examinado sus vestidos, su indumenta, no es la indumenta de los indios como algunos querían, algunos indigenistas enseguida quieren decir. No, la Virgen, su vestido es el vestido típico de las mujeres de tiempo de nuestro Señor. Y si uno se fija en la epístola de la mujer fuerte, es el vestido que describe ahí de la mujer fuerte, pues es el viso y la púrpura, es de lo que está vestido la Virgen María. Su túnica y son de esos vestidos que usaban que se usaba en tiempo de nuestro Señor, de las mujeres hebreas de ese tiempo. Entonces esta imagen pues tiene una importancia particular, ¿verdad? Y se podía hablar muchísimo de todas las cosas que hay en esta imagen y también los descubrimientos que se han hecho últimamente en los últimos décadas, y han descubierto cosas que son milagrosas, ¿verdad? Que no se pueden explicar humanamente y que no tienen razones humanas para existir. Así que, por ejemplo, los colores de los pigmentos de la imagen pues no se pueden, la ciencia no sabe qué es, simplemente no saben qué es los colores, y además estos colores no tocan el tejido, están como flotando, y no son ni del reino vegetal, ni del reino animal, ni del reino mineral, así que no sabe, es un material no es de este mundo. Hay quienes dicen que la imagen es una aparición constante, ¿verdad? Pero nosotros vemos también que hay otras cosas en la imagen, ¿verdad? Que se pueden constatar. Por ejemplo, en sus ojos, que no es posible que sea pintado en sus ojos lo que se reflejaba como en un ojo normal cuando estamos delante de un grupo de personas, pues en la pupila, en los ojos se puede ver el reflejo de estas personas que están presentes. Pues en la imagen se puede ver ese reflejo, lo han podido fotografiar, lo han podido verificar, y se ve el reflejo de las personas que estaban presentes en el momento que Juan Diego mostró la imagen al obispo, al primer obispo de México, Fray Juan de Zumárraga, y se ve que está de rodillas un anciano y otras personas que están ahí. Entonces esto es del orden del milagro, porque ningún pintor de la época hubiera podido hacer eso, una cosa tan ínfima, tan pequeña y de esas características. Y además que la imagen no está preparada, porque normalmente las telas siempre están preparadas antes de ser pintadas. ¿Qué es esa preparación? Es un barniz para que no se echen a perder, para que no se corrompan, para que no se pudran. Ese barniz lo tienen todas las pinturas, todas las telas en las cuales se hace un óleo, se hace una pintura, se hace primero una preparación, mientras que en la tilma de Juan Diego no hay ninguna preparación. Y ha resistido los siglos y ya debería haberse hecho polvo, por decirlo así, de los primeros años, ¿verdad? Sobre todo que en
en esa región era una región donde había un lago, y eso hace que incluso que el aire sea como más corrosivo, más dañino para las telas, y sin embargo la tela está intacta hasta la fecha. Entonces eso es un milagro, entre otros, porque se podrían explicar otras cosas que hay que tener cuidado, porque algunas personas algunos sacerdotes que están tocados por el modernismo, por la teología de la liberación, han querido darle un simbolismo a veces que es un poco dudoso sobre el significado de las flores y de todo lo que tiene la imagen. Ciertamente hay un mensaje que Dios nos quiso dejar, pero no hay que caer en esas interpretaciones fantasiosas, modernistas y hasta incluso izquierdistas, que quieren atribuir eso a la teología de la liberación. Decir que la imagen, la Virgen María, se apareció para todos, porque es la madre de todos. O sea, algunos quieren decir que la Virgen solo desapareció para los indios y para liberar a los indios, y no es verdad. La Virgen se apareció para todos sus hijos. No hay que caer en el indigenismo, en la lucha de clases. Sí, la Virgen se apareció y tomó el nombre de una imagen que está en España, porque todas las imágenes de la Virgen representan a la Madre de Dios, representan a la misma Virgen. Entonces la Virgen María le dijo a Juan Diego que ella era la Virgen de Guadalupe, porque en ese tiempo en España era muy venerada esa imagen, y entonces la Virgen María tomó ese nombre para dejar claro que era la misma Virgen, y que no era esa deidad que se veneraba justamente en el Tepeyac, donde se apareció la Virgen, que era una deidad pagana, para decir, es que yo no soy esa deidad pagana, yo vengo a reemplazarla, yo vengo por decirlo así, a conquistar su terreno, porque yo soy la misma Virgen de los españoles, de los cristianos de Europa, que venían a aportar el cristianismo en América, y que era la misma Virgen. Entonces han habido libros que han sido escritos según eso, haciendo interpretaciones de la palabra Guadalupe y queriéndolo asimilar a muchas de una manera un poco precaria, que quiere decir esta palabra en náhuatl, o esta palabra u otra, y entonces es una cosa un poco escabrosa la manera en que lo hace, pero no, eso está escrito en los más antiguos escritos de la narraciones de la aparición de la Virgen, especialmente en Nican Mopogua, que dice Guadalupe, ¿no? Entonces no hay que caer en esas interpretaciones vanas y a veces tendenciosas, ¿verdad? La Virgen se apareció. Además, en España en ese momento, como decía, el día 8 de diciembre pasado, había mucha devoción a la Inmaculada Concepción, y esa devoción se refleja en los innumerables cuadros que a veces yo pongo en los videos de mis sermones. Yo pongo muchos cuadros de Inmaculadas que se pintaban en toda la hispanidad, en España sobre todo, y también en México hay muchas Inmaculadas que se pintaron en esa época y después, porque había una gran devoción a la Inmaculada Concepción. Todavía no se había definido el dogma, pero esa devoción estaba muy presente en España. Entonces la Virgen María se apareció como la Virgen Inmaculada, porque la Virgen de Guadalupe es una Virgen Inmaculada. Yo, pese a que a veces yo he tenido una discusión con un sacerdote francés que dice que no es la Inmaculada, pero es que ellos quieren quitarle mérito a nuestra Virgen de Guadalupe. Y sí, era la Virgen Inmaculada, porque la Virgen María también quería ayudar a los españoles para que comprendieran que ella era la misma Virgen.
Entonces se apareció como una inmaculada para estimular también a los españoles, no solo la conversión de los indios, sino también a los españoles. Y esta Virgen es a esa Virgen Inmaculada que los papas concedieron el indulto a España, a todos los países que eran parte del Imperio Español, que tenían el privilegio de decir la misa en azul, color azul. Por eso este mismo sacerdote, yo pienso que era reacio a que se dijera la misa en azul, porque la misa azul, en color azul, es para la Inmaculada Concepción. Entonces, en el misalito que para los fieles de Gaspar Lefebvre, la edición en español con el propio de México, ahí está muy claro que dice azul, ¿verdad? Entonces, pero ellos no, algunos sacerdotes franceses no quieren aceptar esto. Lo malo es que quieran imponérnoslo aquí en México, y está mal de hacer eso. Entonces, sí, la Virgen de Guadalupe es una Inmaculada Concepción, y por eso se permite el color azul en la fiesta de la Virgen de Guadalupe. Y esta imagen fue la causa de la conversión de los indios, porque en 10 años que duró después de la conquista de México, de 1521 a 1531, los misioneros españoles lograron convertir un cierto número de indios, no recuerdo cuántos eran, pero un cierto número de indios, pero pues eran muy pocos comparados con la gran mayoría. Entonces no querían convertirse, y en ese momento que la Virgen se apareció, hubo una conversión en masa. Entonces se multiplicó por 10 en los mismos años que pasaron después del 1531 a 1541, se multiplicó por 10 las conversiones, y de ahí pues a todo el país, o sea que todo el país se convirtió, y los indios todos se convirtieron viendo esta imagen. Entonces realmente ella es la patrona, y se puede decir la fundadora de México, de nuestra nacionalidad. España aportó ese esfuerzo material y físico, cultural, ese esfuerzo militar, pero la Virgen vino a coronar el esfuerzo de los católicos españoles, que hasta en cierto momento tuvieron fracasos, pero la Virgen vino como a decir lo que estaba bien, lo que habían hecho, ¿verdad? Como también se apareció cuando los españoles perdieron una batalla con los aztecas, y se les apareció la Virgen de los Remedios a unos soldados españoles, y les dijo que no se desanimaran, que continuaran, y de hecho después vencieron. Entonces la Virgen estaba de parte de ellos, que no me vengan a decir que Dios no apoyaba esta conquista, que era para liberar a los indígenas del yugo, de la idolatría, de los sacrificios humanos, del canibalismo y de todas estas religiones que lo único que hacían es llevar las armas al infierno. Entonces estos españoles que vinieron a México, pues generalmente se quedaron en México, no regresaron a España generalmente. ¿Y dónde están esos españoles que se quedaron en México? Pues son los actuales mexicanos que son de origen español, y se nota que sus características raciales son hispánicas. Así que no nos digan que el mexicano es 100% indio, no es verdad. Tenemos una ascendencia española también. Y los mexicanos que se sienten indios, pues es un complejo que les ha creado la educación laica de las escuelas del gobierno, que nos han dicho que somos indios, pero no somos indios, somos
El mexicano son dos pueblos que han concurrido. El mexicano también es español, la cultura mexicana es hispánica, sobre todo porque la cultura indígena tenía cosas buenas, claro, pero no podía compararse con la cultura cristiana. La cultura cristiana que venía de Europa, que había beneficiado de 15 siglos de cristianismo, y es por eso la prosperidad de Europa, por la acción del cristianismo, ¿verdad? Hay otros pueblos que eran blancos, que eran más orientales, que eran blancos, pero no tenían el nivel de cultura, de civilización, que las partes de Europa que eran católicas. Así que no es una cuestión de raza, también es una cuestión de religión. Es que la religión católica es civilizadora y siempre ha hecho bien a los pueblos, no solo espiritualmente, sino también culturalmente y humanamente, en todos los niveles, en la cultura. Y entonces la Iglesia pues tiene una misión civilizadora. Por eso la Virgen María lo primero que le dijo al indio Juan Diego es enviarlo a Fray Juan de Zumárraga, el primer obispo de México, que era español, que era vasco, y es lo que la Virgen le inculcó a Juan Diego, es de obedecerlo, decirlo, ve y dile para qué, o sea, que como diciéndole escúchalo, obedécelo. Entonces esa acción de la Iglesia, pues la Virgen la aprobó de esta manera, y por eso ella lo que le decía a Juan Diego, al indio Juan Diego, es escucha a la Iglesia que viene de España, que viene no porque viene de España, sino porque los españoles eran católicos y había que escucharlos. No todos los españoles fueron un ejemplo de integridad, pero la Virgen lo envió a un español que era un obispo, que era un representante de la Iglesia, pero era español, y era la cultura católica española, o sea, porque hay varios países católicos que había en Europa, pero la que evangelizó México era la tradición católica española. No nos hagamos ideas o ilusiones. Entonces es esa cultura que trajo España. De hecho, casi todas las iglesias de México son barrocas, pero el barroco español, no es el barroco otro, ¿verdad? O alemán, etcétera. No, es el barroco español, porque en esa época era el que estaba en ese tiempo se estaba utilizando en España, y es el que trajeron. Y esos españoles que vinieron y conquistaron México, pues pues aquí se quedaron y son los modernos mexicanos, ¿verdad? Yo conocí a un señor que era descendiente de uno de los soldados de Cortés. Así que no hay que extrañarse, pero España fue muy generosa porque envió a México todo lo mejor que pudo para evangelizar el país. El rey Felipe II siempre enviaba a los mejores eclesiásticos, los enviaba a las misiones, y nos envió aquí a México los mejores representantes del clero español. Fray Juan de Zumárraga era un hombre de santidad, era un hombre, no cualquier hombre de iglesia. Entonces, pero la Virgen vino aquí también, no hay que olvidar que ella vino para combatir el paganismo. Primero porque aprobó la obra de los españoles implícitamente, y cuando se apareció a los soldados la Virgen de los Remedios después de la guerra de la derrota de la Noche Triste, pues ella se les apareció para decirles continúen. Y hubo batallas en que los indios tiraban las flechas a los soldados españoles y las flechas se regresaban. O sea, ahí se ve manifiestamente el apoyo del cielo, ¿no? Las flechas, en lugar de irse a los españoles, regresaban a los indígenas.
Entonces estaban siendo protegidos por el cielo. Y así que la obra de la evangelización de México, de este nuevo país, que poco a poco se fue edificando, pues fue la obra tanto de los buenos cristianos, de los buenos católicos, cuanto sobre todo de la acción de Dios, del cielo, por medio de la Virgen María. Y es por eso que México pues es un país católico, pese a quienes no estén de acuerdo. Entonces, pero la Virgen vino aquí no solo en un son de paz. ¿Por qué? Porque primero apoyó los ejércitos que hicieron la conquista de México, y segundo porque ella se apareció en un lugar donde normalmente se veneraba a una diosa pagana, una diosa azteca, como diciendo, ese culto ya queda suprimido, ese culto queda reemplazado, y ahora soy yo, la Madre de Dios, que soy la misma de Guadalupe en España, que vengo a hacer otra cosa. Entonces, a reemplazar este culto, este paganismo. Y así, muchas veces, por ejemplo, hay una gran pirámide que está cerca de Puebla. Pues lo que hizo Cortés, lo que hicieron los españoles, es esa pirámide, arriba de la pirámide construyeron una iglesia, como diciendo, ahora es la iglesia católica aquí, y reemplaza y conquista y va a subyugar lo que había antes, ¿verdad? Y ese es el fin de la obra de la Virgen aquí en México. Entonces la Virgen está combatiendo ese culto que tenían los indígenas a la serpiente, y a la cual hacían sacrificios, que es lo más horrible que se puede imaginar, que no nos digan que eso era civilización. Entonces, que sacrificaban a la gente y viva le arrancaban el corazón. ¿Qué puede haber de más cruel que hacer eso? Y después de matarlos, porque era una costumbre estos sacrificios que eran hechos a esta serpiente, que nos recuerda infaliblemente la serpiente del paraíso, la serpiente que hizo pecar a Adán y Eva, y que de la cual nos vienen todos los males. Entonces la Virgen María, por ser la madre del verdadero Dios, la madre del Redentor, es también enemiga de la serpiente, y que es representada en las imágenes siempre aplastando la cabeza de la serpiente. Entonces también está aplastando el culto pagano en este cerrito del Tepeyac, lo está aplastando, lo está reemplazando. Entonces, ciertamente los españoles no eran tolerantes y destruyeron esos templos paganos, esos templos idólatras, y para reemplazarlos por iglesias, ¿verdad? Por bellas iglesias, mucho más bellas, mucho más perfectas, más avanzadas desde el punto de vista arquitectónico, que los indígenas no utilizaban el arco y no sabían no tenían el avance de la arquitectura que tenía la España católica. Entonces, pues vinieron a civilizar, y de hecho, pues ya se estaban acabando los indígenas entre ellos, porque los aztecas iban siempre a hacer guerras de una manera habitual para tener prisioneros. No era para otra cosa, era para tener prisioneros. Traían prisioneros y los sacrificaban porque era su costumbre. Entonces muchos indios, especialmente los tlaxcaltecas, apoyaron a Cortés, porque ya no querían de sacrificios, ya estaban cansados de toda esa tiranía y la crueldad de los paganos mexicas, y ya pues fue también con la ayuda de ellos que Cortés pudo hacer esto, pero los indígenas secundaron la acción de Cortés.
y de la Iglesia Católica. Entonces México llegó a ser un país muy próspero antes de la independencia. Así que la Virgen siempre se ha distinguido porque es enemiga de la serpiente, enemiga del demonio, enemiga de los enemigos de Dios, ¿verdad? Y ha habido históricamente muchas batallas que han sido ganadas por su intercesión. Y por ejemplo, hay muchas, pero por ejemplo está la batalla de Viena, en la cual después de esa batalla, pues el Papa instituyó la fiesta, una fiesta del Santo Nombre de María, y construyó una iglesia en Roma que se llama Santa María de la Victoria, que yo pude visitar. Es una de las más bellas de Roma cuando yo estuve allá, cuando era seminarista, y es una iglesia muy bella que construyeron a la ocasión de esta victoria. Y entonces la Virgen de Guadalupe también estuvo presente en la batalla de Lepanto, que aunque muchos lo ignoran, pero después de la aparición se hizo una copia que se le envió al rey Felipe II. Esa copia todavía existe, y es la más antigua copia que se conoce hoy, y esa fue enviada por el arzobispo de México, el segundo arzobispo de México, Alonso de Montúfar. Le fue enviada al rey Felipe II. Probablemente él ya sabía, seguramente él estaba ya al corriente de la aparición de la Virgen, porque el rey de España estaba muy bien informado de todo lo que pasaba en México. Pero esa imagen fue enviada a Felipe II, y esa es la imagen más antigua, la copia más antigua que se conoce hoy de la Virgen de Guadalupe. Esa imagen el rey Felipe II se la regaló a el príncipe genovés, pero que era un almirante de España también, era almirante de España, Andrea Doria, el cual la llevó en su barco, que llegó a ser la nave capitana de la escuadra española en la batalla de Lepanto. Entonces había la escuadra del Papa, había la escuadra de los venecianos, pero había la escuadra española. Entonces esa imagen estaba en la nave capitana del almirante Andrea Doria, y la tenía en la capilla de su nave, y estuvo presente la imagen de la Virgen de Guadalupe, estuvo presente en la batalla de Lepanto. Bueno, hay muchos que no lo saben, ¿verdad? Esta verdad. Entonces, la imagen que fue tocada al original, después de haber sido pintado, fue tocada al original y enviada a Felipe II, quien a su vez, cuando iba a haber esta guerra, esta batalla, se la regaló al almirante Andrea Doria, almirante de España, que era genovés, pero era almirante de España y de la escuadra española en la batalla de Lepanto. Esa imagen, esa batalla fue en 1571, y se la invocaba especialmente durante la guerra, y después de la victoria, todos los honores militares que se hicieron al día siguiente a la Virgen María se hicieron delante de esta imagen. O sea, después de la victoria, todas las tropas católicas, todas las tropas cristianas hicieron los honores a la Virgen, dando agradecimiento de la victoria al día siguiente de la batalla, delante de la imagen que le había dado Felipe II al almirante Andrea Doria, y que estaba en su nave, y que fue honrada con honores militares el día después de la victoria. Hay que decir también que el estandarte de la Liga Santa tenía una imagen de la Virgen que se parecía mucho más a la Virgen de Guadalupe que a la Virgen de Guadalupe de España, ¿verdad? Entonces,
esa imagen la conservó el almirante Andrea Doria, la conservó con él después de la batalla y se la llevó allí donde él era, en Génova, y la guardó con mucho cariño, porque él decía que reconocía que él estaba agradecido porque ella lo había protegido de los ataques de los musulmanes durante la batalla, y según él tuvo una protección especial por la Virgen, por esta imagen, a la cual él le quedó muy agradecido y le guardó mucha devoción y la conservó con él. Después, con el tiempo, él la puso en una iglesia que él construyó, la iglesia de un pueblo que está en los Apeninos italianos, que se llama Santo Stefano de Abeto. Es una iglesia parroquial, me parece que es la parroquial, y es un santuario en todo caso, y ahí está esta imagen, todavía hoy se puede ver. Yo cuando estuve en Italia, cuando estuve en Europa, fui a verla al pueblito donde está, que eran los dominios de Andrea Doria, y él le puso en este santuario, que es muy hermoso, está hecho muy hermoso de mármol, y ahí está la Virgen, la cual es muy venerada por las personas de esas regiones, que está en los Apeninos de Italia, y cerca de Génova, y todavía esta imagen está ahí a la vista y se puede ir a ver. Entonces yo la fui a ver, y pues se ve que es muy venerada en este lugar, y es patrona, fue proclamada patrona primaria principal en 1815 de San Stefano de Abeto y de todos los pueblos de la jurisdicción de San Stefano de Abeto. Entonces la gente del lugar la venera mucho, al punto que quisieron construir una estatua en un monte, una estatua de la Virgen de Guadalupe en un monte que está cerca de este pueblo, que es el más grande, el más alto de la región. Entonces se llama el Monte Mayorasca, que es muy alto, y hicieron una estatua muy grande con una base, en una columna, que se puede ver desde muy lejos esta imagen. La construyeron después de la Segunda Guerra Mundial, en 1947. Es una estatua me parece de bronce, y es muy grande, ¿verdad? Entonces se puede ver desde muy lejos, porque es la montaña más alta de esa región. Entonces, allá en Italia está esa imagen, que es la más antigua copia de la Virgen de Guadalupe, de la original. Entonces, ahí el hecho está que esa imagen estuvo presente en la batalla de Lepanto, y que se le puede también atribuir la victoria de Lepanto. Así que la Virgen de Guadalupe es una imagen la Virgen de Guadalupe es también está contra el mal, está contra los enemigos de Dios, contra los enemigos de nuestra religión, y que aquí en México nos ha protegido de muchas persecuciones, porque en México, después de la independencia, la masonería se ha posesionado de este país, se puede decir, y nos han hecho siempre muchos daños a nuestro país. Desde ese tiempo se puede hablar siempre de decadencia, siempre se ha ido hacia abajo. México cada día es un país, se puede decir, en ruinas morales, en ruinas espirituales, y que a pesar de todo pues subsiste. Entonces los mexicanos, a veces ignorantes de su historia, ignorantes de todo lo que nos ha sucedido en la historia, pues siempre se han aferrado a ella, y la Virgen nos ha protegido de muchas cosas, pero la Virgen María espera también que nosotros hagamos algo, ¿verdad? Y es la voluntad de Dios, que nosotros colaboremos con su obra,
la obra de salvación, la obra de perseverancia, la obra de cristianización, es sobre todo la obra de Dios. Pero así como Hernán Cortés hizo muchas cosas como un buen cristiano, no fue perfecto, no fue un santo, pero fue un hombre que hizo mucho bien, pues lo hizo él, pero también la Virgen María vino a apoyarlo, vino a sancionar lo que él hizo. Incluso él era devoto de la Virgen de Guadalupe, Cortés, Hernán Cortés. Y entonces todo lo que hacen todos los buenos católicos de la historia de México, pues también la Virgen les ha dado su protección, porque ella es también, no es solo protectora, sino fundadora de este país. Entonces México es también la obra de la Virgen de Guadalupe, es como no solo algo añadido, ella es la fundadora, porque ella hizo posible la conversión de los habitantes de este lugar, e hizo posible la cohesión entre españoles e indígenas, para que hubiera esa cohesión y que fuera posible que en este país se evangelizara y que se transformara en un verdadero país católico. Entonces la Virgen es nuestra real protectora, pero ella es también enemiga y ha combatido el mal, ¿verdad? Lo vemos muy bien contra el culto de la serpiente, contra los cultos paganos, lo vemos muy bien en Lepanto, lo vemos muy bien en la Guerra Cristera, lo vemos muy bien a lo largo de 200 años de tiranía masónica en México. Lo vemos que la Virgen nos ha seguido protegiendo. A pesar de todo, no han logrado desenraizar el catolicismo de México, sino ya desde hace mucho tiempo México ya hubiera dejado de ser una nación cristiana. Entonces, pidámosle a la Virgen Inmaculada de Guadalupe que nos proteja, que sea nuestra es nuestra reina, pero que proteja a todos aquellos que la necesitamos aquí en México, sus hijos, a pesar de todos nuestros problemas, nuestros defectos, nuestras carencias, pero ella no nos abandona porque es una madre fiel, una buena madre, nunca abandona a sus hijos. Entonces, que sean buenos, que sean malos, ella los seguirá protegiendo, pero no nos puede proteger de la justicia divina a cierto tiempo, a cierto momento. Por eso a veces también de todos modos vienen los castigos de Dios, y han venido muchos a lo largo de la historia. Entonces, pues sí, había esa cuestión de que hay sacerdotes franceses. Yo lo vi en la fraternidad, que se oponen a que la Virgen se use en color azul en esta fiesta, pero yo los uso y están aprobados. Se puede ver en los libros antiguos que se decía la misa en azul para la Virgen de Guadalupe, porque es una imagen de la Virgen Inmaculada. También hay unas cosas que yo vi anormales cuando estaba en la fraternidad, que algunas costumbres mexicanas que no les gustaban a los sacerdotes franceses las querían suprimir, como la invocación que se hacía en toda América. En todos los países de América se hacía antes del concilio, y que cuando se elevaba la hostia y el cáliz en la misa, todos decían Señor mío y Dios mío, que esa expresión es la expresión de Santo Tomás, cuando creyó en Jesucristo, cuando después de tocar su costado, pues se convirtió, hizo un gran acto de fe, y eso estaba indulgenciado por un papa, me parece que Pío IX, y que en otros tiempos aquí en América se decía, pero muchos sacerdotes aquí en México, sacerdotes franceses, han suprimido eso, no les gusta. Entonces, pero no, es que eso está indulgenciado por un papa, así que hay que respetar las costumbres locales. Yo creo que en Francia tienen otras costumbres, ¿verdad? Pero aquí no es Francia. Y después también incluso algunas costumbres mexicanas, yo vi una modificación de las posadas de Navidad, un texto que sacaron a un sacerdote francés aquí también, las quiere modificar, no sé por qué. Hay que respetar las costumbres locales, que son buenas.
que son cristianas, y debemos pedir a la Virgen que nos dé ese sentido de por un lado el combate del mal, que la Virgen de Guadalupe no es pacifista, y por otro lado la unión entre los buenos cristianos, o sea que ella quiso que en México hubiera unidad. Entonces la unidad ella la hizo porque reunió delante de su imagen no solo a los indígenas, como muchos dicen, ¿no?, sino también a los españoles que todos juntos se hicieron devotos de esta imagen y que siempre ha sido venerada en México de una manera especial. Yo a veces pongo en mis videos, de mis sermones, pongo imágenes, pues es toda una historia de arte, de cómo en México había tanta devoción a la Virgen de Guadalupe que muchos pintores hicieron muchas imágenes de la Virgen de Guadalupe, muy diferentes y muy bellas, y eso es toda la historia de México. Toda la historia de México ha habido en el arte católico, se ha reflejado la devoción a ella, y esa devoción nunca ha faltado hasta la fecha. Yo pienso que hoy muchos católicos que son modernistas, que están desviados, que viven a la ignorancia, pues guardan una devoción a la Virgen de Guadalupe, y eso tal vez hace que la Virgen de todas maneras nos protege, a pesar de tantos pecados que se hacen en México, tantas cosas que están mal, pero no nos abandona completamente. Ella está siempre vigilando, está siempre presente, y hay que pedirle que nos libere completamente de la nueva tiranía, del nuevo paganismo, ¿verdad? Ese nuevo paganismo que quiere resucitar el paganismo de otros tiempos, ¿verdad? Este presidente que tenemos actualmente, que nada más quiere volver de una manera salvaje a lo antiguo, ¿verdad? Y no quiere, es enemigo del cristianismo. Entonces pidámosle a Nuestra Señora que nos libere del espíritu liberal, del modernismo, que quiere reinterpretar su imagen a su modo, de la teología de liberación, que quiere reinterpretar su imagen a su modo, de esta crisis de la Iglesia, que también de ese concilio, de esta crisis del modernismo que está en la Iglesia, que también quiere darle otro sentido a la devoción a la Virgen de Guadalupe, que ella está inscrita en la tradición de la Iglesia, porque ella vino a secundar la acción de la Iglesia cuando la Iglesia era tradicional, y siempre lo hizo. Entonces hoy la Virgen de Guadalupe no es que esté de acuerdo con el Vaticano II, pero ella protege de todos modos y escucha las oraciones de su pueblo que viene a invocarla, que viene a verla, que viene y es así. La Virgen de Guadalupe, donde está hoy la Virgen de Guadalupe, en la villa de Guadalupe, pues es un santuario tal vez el más visitado del mundo. No sé si sea el primero o el segundo, pero con Roma está casi a la igualdad. Entonces todavía en México hay mucha gente que le tiene la devoción, y eso hace que la fe se conserva en México, una fe simple, una fe no siempre muy cultivada, muy instruida, pero por lo menos lo esencial de la fe se conserva en México. Y la gente que a veces es ignorante porque nuestro gobierno no nos ha dejado hacer escuelas católicas y hacer buenas escuelas católicas de hace mucho tiempo, de hace muchos años. Entonces el pueblo mexicano pues conoce mal también su religión, porque no lo han dejado que haya escuelas católicas. Ahora casi todos los mexicanos van a las escuelas del Estado, unas escuelas laicas, que a pesar de todo aún se han debilitado mucho la fe, no han logrado extirpar completamente esta fe. Y eso es el milagro de la Virgen de Guadalupe, enemiga del demonio, enemiga de la serpiente, enemiga del Concilio Vaticano II,
y ella siempre estará en la tradición, en la línea de la tradición de la Iglesia. Vamos a pedir a la Virgen que termine de liberar a México de tantos males, que por fin estas crisis, porque ya son varias crisis sumadas, juntas, que se acaben y que el demonio sea derrotado y sus enemigos también. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.